presten atención, esto va a ser rápido. Ya, ahora sí, silencio, silencio ya, para poder para hacerlo rápido. A ver, esta semana nos toca ver, según nuestro contenido del curso, estudiar la vía visual, ¿ya? Y la semana 15, o sea, la próxima semana, tendríamos que hacer la vía auditiva. Pero en la semana 15 se ha considerado hacer un repaso, no nosotros, sino ustedes pueden venir a repasar, revisar muestras, si desean recuperar alguna nota, siempre y cuando hayan justificado esa inasistencia, también lo pueden hacer, ¿ya? Es decir, hasta hoy día se tomaron los pasitos. Doctor, entonces, ¿para qué vamos a hacer vía visual y auditiva? Porque es parte del contenido del curso y esto va a entrar en el examen final. Entonces ahora le voy a explicar cómo se van a hacer las preguntas. Porque cuando hablamos de vías, recuerden que las vías son fibras nerviosas. Y eso no lo vamos a ver en un preparado anatómico directamente. Indirectamente sí, que por aquí pasan las fibras, aquí están los núcleos, pero no lo vamos a ver de manera directa, ¿correcto? O tendríamos que sacrificar algunas muestras que tenemos para hacer cortes especiales solamente para ver algunas estructuras de las vías, tanto visual como auditiva. Por eso se le va a hacer la parte teórica, pero se le va a dar los puntos más importantes desde el punto de vista anatómico. Muy bien, semana 14, vía visual. Esto va a ser rápido. Vamos de frente a la parte anatómica. Miren, ¿cuáles son los contenidos de esta parte de la vía visual? Cuando hablamos de vías, recuerden que la vía significa una ruta. Eso es una vía, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen, quiero irme al sur, quieres irte a Ica, ¿por qué vía te vas a ir? Por la vía de la Panamericana Sur. O sea, la Panamericana Sur es una vía. Y en esa vía van a haber paraderos o estaciones. Igual acá, en la vía visual, y vayan anotando, el primer número mágico que le voy a dar es el número 3. ¿Por qué el número 3? Porque la vía visual tiene 3 neuronas, es decir, tiene 3 relevos, 3 estaciones, ¿correcto? Y cada estación está ubicada en una zona específica. Y eso sí se les puede preguntar en el examen, ¿ya? Pero, lógicamente, para hablar de toda la vía van a haber estructuras que van a participar, empezando por el ojo, el nervio óptico, el quiasma óptico, las radiaciones ópticas, hasta llegar a la corteza primaria visual, que está en el área cortical número 17. Pero ¿cómo o cuál es la ruta que sigue nuestro sistema nervioso para llegar hasta esta zona? Eso lo vamos a detallar. Va a pasar por un sistema visual muy complejo. Este sistema visual está formado por el globo ocular, que tiene varias partes, ¿no? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Tenemos que repasar la anatomía del ojo, sobre todo resaltar una estructura nerviosa llamada la retina. Recuerden que la retina es la capa interna del ojo, que viene a ser lo que llamamos la túnica nerviosa. La retina es la túnica nerviosa. Y después hay fibras de proyección. Recuerden que las fibras de proyección llevan información en un sentido y traen información en otro. Por eso se llama vía de proyección. ¿Qué más? Van a haber nervios, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral. Aquí, esto es lo que tienen que resaltar. El cuerpo geniculado lateral es parte del tálamo, la parte posterior del tálamo, que participa en la vía visual, a diferencia del cuerpo geniculado medial, que participa en la vía auditiva. Entonces aquí, este dato es importante. Las radiaciones ópticas, que ya lo han visto, que son fibras de proyección, hasta llegar a las áreas corticales, el área visual primaria y las áreas corticales visuales de asociación. Lógico, como todo tejido en nuestro cuerpo, también estas zonas van a tener irrigación, ¿no? Vamos a ver qué arterias por ahí están participando. Muy bien, empezamos, ¿eh? Y aquí sí agárrense porque vamos a ir dando detalles. Aquí van los detalles. El sistema visual está formado por órganos especializados, empezando por el ojo. El ojo tiene la forma de un globo, por eso también se llama globo ocular. Es ahí donde se va a captar el estímulo. Recuerden que el estímulo que ingresa por nuestros ojos es un estímulo físico, es decir, la luz, ya sea cuando hay mucha intensidad de luz o poca intensidad de luz. Pero el estímulo es es un estímulo luminoso. Por eso es que ese estímulo luminoso va a ser captado por fotorreceptores o receptores específicos que están en la retina, ¿correcto? Entonces, ese sistema complejo de receptores van a formar lo que se llama las células ganglionares de la retina. Y vamos a ver que la retina tiene como 10 capas de células especializadas, los conos, los bastones, las mismas células ganglionares. Entonces, ahí va el primer dato, la primera fija. La primera neurona de la vía visual se ubica en las células ganglionares de la retina.
¿cómo te puedo preguntar en el examen? En el examen va a venir preguntas, ojo, para el examen no traigan las hojitas pequeñas, de preferencia traigan una hoja grande, hoja bond grande, porque en el examen van a hacer 10 preguntas, pero letra A y letra B. Si es hoja pequeña, después se van a demorar al escribir, ¿entiendes? Entonces traigan hoja grande, letra A y letra B, y además no vamos a estar hoja pequeña, ¿ya? ¿Y cómo te puedo preguntar? Por ejemplo, pregunta 15A. 15A. La primera neurona de la vía visual se ubica en 2 puntos. Así va a estar escrito en el papel. ¿Tú qué tienes que responder? Células ganglionares de la retina. O te pregunto, ¿cuál es el órgano donde se ubica la primera neurona de la vía visual? El órgano. El ojo. El ojo. El órgano es el ojo. ¿Cuál es el tejido que aloja a la primera neurona? La retina. ¿Y exactamente dónde se ubica? En las células ganglionares. No se preocupen porque al final hay una imagen que le van a tomar captura de pantalla para que puedan visualizar cada neurona, ¿ya? Muy bien, entonces todo empieza, por eso hay una flecha así, ¿no es cierto? Vamos a ir, miren, ingresando y vamos a ir pasando por cada una de estas vías. Entonces la primera estación está en la célula ganglionar de la retina. La retina, recuerden que es el origen real del nervio óptico. El nervio óptico se origina en la retina, ¿no es cierto? Es como una proyección y el nervio óptico está formado por axones, como todo nervio, ¿no? Son nervios, son fibras nerviosas, axones. Y el nervio óptico del lado izquierdo y otro nervio del lado derecho confluyen en una zona que se llama el quiasma óptico. El quiasma significa cruz, acuérdense, quiasma significa cruz. Por lo tanto, ¿ahí qué pasa? Van a decusar las fibras que forman parte de estos nervios. Pero no decusan todas las fibras, como ven acá, eso puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué fibras decusan sí o sí a nivel del quiasma? Solamente las fibras nasales del nervio óptico, es decir, las fibras internas, las fibras mediales, ¿no? Las fibras tienen esos 3 nombres, nasales, internas o mediales, es lo mismo. Solamente esas decusan. Pero las fibras laterales, miren, las fibras laterales no decusan, siguen el mismo lado por donde corresponde, ¿ya? Entonces en el quiasma solamente decusan las fibras mediales. Se dice por ahí que puede haber un pequeño porcentaje de fibras laterales que decusan, pero va a ser en un porcentaje mínimo, en un 30%. El resto solamente de las laterales se van hacia su lado correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo capto la imagen, tengo el estímulo en el ojo izquierdo, si este estímulo corresponde a mi campo visual interno, ese estímulo va a decusar. ¿Y dónde lo voy a ver? ¿O dónde voy a captar la imagen? ¿Dónde voy a percibir? En el lado contralateral, en el lado derecho. Pero si es un estímulo que ingresa a mi ojo y lo veo por la parte externa, por ejemplo, cuando quiero plagiar y veo mi ojo y retiro hacia la parte externa, ¿no? Entonces lo que yo estoy mandando la información a mi cerebro va a ir por las fibras laterales. Y esas no decusan. Las fibras laterales siguen su mismo trayecto hacia el mismo lado correspondiente, ¿ya? Muy bien. Segunda neurona, ¿dónde va a estar? Miren, la segunda neurona va a estar a nivel del tálamo, pero exactamente ¿dónde? En el cuerpo geniculado lateral. Esa es la segunda fija. La segunda fija puede ser esta. ¿Dónde se encuentra la segunda neurona de la vía visual? En el núcleo geniculado lateral, o también pueden decir cuerpo geniculado lateral. ¿A qué órgano le pertenece? Al tálamo. ¿Qué parte del tálamo? El núcleo posterior del tálamo. ¿Se acuerdan el núcleo pulvinar? No, el núcleo pulvinar tiene sus 2 patitas y una de esas patitas es el cuerpo geniculado lateral y ahí está la segunda neurona de la vía visual. Pero para llegar al tálamo, previamente hemos pasado por una serie de fibras que forman lo que se llama el tracto óptico. Acá está el tracto óptico. Tracto óptico también se llama cintilla óptica. Y ahí puede venir otra pregunta de examen. Porque este tracto óptico hay en las disecciones. Yo le pongo un alfiler y si no dice nada, el alfiler simplemente está donde está el tracto óptico y tú pones respuesta tracto óptico. Pero si caprichosamente en ese papelito hay algo escrito, te puede decir qué tipo de fibras se ubican en la zona señalada. Tu respuesta ya no va a ser tracto óptico, sino qué tipo de fibras son. Fibras laterales y fibras mediales del nervio óptico. Pero viene laterales del nervio óptico del lado correspondiente, lado derecho, y el otro es del lado izquierdo. Entonces simplemente con que pongas
fibras laterales y mediales de los nervios ópticos, tu respuesta es correcta. Por eso se llama tracto, porque tracto significa un paquete de nervios que van desde un punto hasta otro punto. Eso significa tracto, ¿ya? ¿Y de qué punto a qué punto van? Del quiasma hasta el tálamo. ¿Correcto? Siguiente. De este cuerpo geniculado vienen las radiaciones ópticas, y eso ha sido pregunta de examen hoy día. Las radiaciones ópticas, ¿qué tipo de fibras son? Proyección. ¿Por qué? Porque proyectan, llevan información desde el tálamo hasta la corteza visual. ¿Correcto? Y finalmente llegamos a la corteza, que es la parte final, es donde ya el estímulo se va a transformar en imagen, ¿no? ¿Y esto dónde ocurre? En la corteza visual primaria. Y anoten ese número, es el número 17. Área visual número 17 es la corteza visual primaria. Pero también hay áreas de asociación, como el área 18, ¿no? ¿Y por qué se llama asociación? Porque van a unirse a través de fibras de asociación. En este caso van a ser fibras cortas, ¿correcto? Entonces, miren todo lo que hemos recorrido. Simplemente acá está en reconocer los detalles, como lo vamos a ver al final. Entonces, vamos a ver una imagen del ojo. Y ahí terminamos para ver ya el resumen. Miren, el globo ocular es uno de los órganos más importantes de toda la vía visual. Todos son importantes, porque si falla algún elemento, porque son elementos de la vía visual, no habría conducción de este estímulo y no llegaría a la imagen. Tendríamos, ¿qué cosa? Lo que se llama ceguera, ¿no? Si, por ejemplo, no tuviéramos ojo ocular, globo ocular, no captaríamos la imagen y no llegaría la información a nuestro cerebro, ¿no? O si no tuvieras estos elementos del ojo de forma normal, natural, tampoco no habría formación de la imagen. Entonces miren cómo empieza todo. Para eso, recuerden que el ojo tiene la forma de un globo porque está turgente. ¿Y quién le da la turgencia al ojo? Lo que está dentro del ojo. Y dentro del ojo tenemos líquido. Hay un líquido que se llama el humor acuoso, que es un líquido un poco más, es transparente, ¿sí? Es transparente y es un poco menos denso que el humor vítreo. El humor vítreo es el que ocupa más espacio en el ojo. Gracias a eso el ojo parece un globo, ¿no? Se mantiene turgente. El ojo puede colapsar, sí, imagínense un traumatismo, ¿no? Algo punzante que penetre al ojo puede hacer que el ojo estalle y justamente se derrama este líquido, ya sea el humor acuoso, humor vítreo, y el ojo pierde esa turgencia, puede colapsar. Entonces, muy bien. El ojo tiene tres capas. Primero, la capa más externa del ojo se llama la capa fibrosa o túnica fibrosa, y está compuesta por dos elementos, y es lo que nosotros vemos. Todos nos vemos los ojos, y en el ojo vemos una parte central, que es negrita, oscura, y la parte de alrededor, que es la parte blanca. Entonces, la parte negrita oscura es lo que se llama la córnea, ¿no? Pero realmente la córnea no es oscura, la córnea es transparente. ¿Quién le da entonces el color oscuro al ojo? Esta estructura llamada el iris. El iris le da el color al ojo. Y digo el, no la, no es la iris. La iris será tu amiga, tu enemiga, ¿no? Tu vecina de repente, no. La estructura se llama el iris. Y el iris es el que da el color característico al ojo porque está pigmentado, ¿no? Está lleno de melatonina y de acuerdo a la característica genética de cada persona tiene un color diferente. Algunos tenemos iris medios oscuros, marrones oscuros, negros, que es lo más común. Otros tendrán el iris de color verde, ¿no? Incluso algunos se ponen su lente de contacto, justamente lo que tapan es el iris y nos engañan, ¿no? Ojo de otro color. Los albinos, ¿no? Que son una especie, no son, digamos, un tipo de personas que tienen alteraciones congénitas, tienen el iris a veces de color rojo o el iris de color blanco, ¿no? Por eso se llama albinos, y eso le da el color característico. Acá lo que tienen que captar ustedes, la idea es dos cosas. El iris da el color al ojo, sí, pero a la vez el iris tiene músculos, los famosos músculos esfínteres del iris, que están en la parte central, y los músculos dilatadores del iris. Salud. Estos músculos, cuando se contraen, hacen que el espacio que está al medio del iris se llama la pupila, ¿ya? Y la pupila no es un órgano, no es una estructura, la pupila es un espacio. Ese espacio sirve para que pase la luz. Entonces, fíjense, esta flechita está esquematizando la luz. La luz ingresa por la pupila. Esta pupila, cuando la luz es muy intensa, la pupila se hace más corta, se hace más estrecha. Eso se llama miosis. Cuando la luz alumbra mucho, la pupila
se cierra. Y cuando hay poca luz, la pupila se dilata. Eso se llama midriasis, ¿ya? ¿Y gracias a qué ocurre? A que el iris se contrae o se relaja, porque la pupila solamente es un espacio. Y aquí valga ese detalle para recordarle lo siguiente, y eso puede ser pregunta de examen. El ojo tiene 4 elementos refringentes. También se le llama medios refringentes del ojo. ¿Qué significa refringente? Significa que deja pasar la luz. Por lo tanto, estos medios tienen que ser transparentes. Y empezamos. El primer medio refringente es la córnea. ¿Ya? La córnea. Entonces, lo primero que tiene que atravesar es la córnea para que haya el estímulo. Segundo, el humor acuoso, que está en la cámara anterior. Tercero, el lente. Lente también se llama cristalino. Este cristalino es una estructura biconvexa, así, no es bicóncava, ¿no? Sino es biconvexa, como si fuera una lentejita, así tal cual, tamaño de una lentejita, pero es transparente. Y finalmente, el humor vítreo. Entonces, esos 4 elementos forman los medios refringentes del ojo. Repito, la córnea, el humor acuoso, el lente y el humor vítreo. La luz ingresa gracias a que esos medios refringentes permite que pase la luz. ¿Y a dónde va a llegar? A la capa más interna llamada la retina. ¿Cómo se llama la parte de la retina donde llega el estímulo? La fóvea. Entonces ahí donde se capta. Y al costado está el origen del nervio óptico. Miren, esto cuando uno hace un examen de fondo de ojo se ve como una zona abultada. Por eso también se llama la papila del nervio óptico. Esa papila está bien irrigada, miren, ¿no? Por la arteria retiniana central. Entonces, para ir ya dando los detalles finales. El ojo va a tener 3 capas. La capa más externa, túnica fibrosa, formada por córnea y la esclera. La esclera es la parte blanca del ojo, la que vemos todo. Esta esclera está cubierta por una membrana bien finita, bien transparente, llamada la conjuntiva. En este caso, la conjuntiva ocular. Hay otra conjuntiva que es la conjuntiva palpebral que reviste a los párpados por dentro. Entonces, esta conjuntiva, cuando el ojo se pone rojo, puede ser porque haya ruptura de vasos sanguíneos. Eso se llama hemorragia subconjuntival, porque está debajo de esa membrana que cubre a la esclera o esclerótica. Muy bien, capa 2. La segunda capa es la capa media, que se llama la coroides. La coroides es una capa vascularizada, principalmente formada por plexos venosos. Estos plexos venosos forman una zona llamada la úvea. La úvea es una membrana de plexo venoso cuyo color es parecido a la cáscara de la uva. Es un color morado bien intenso porque hay plexos venosos. Eso forma lo que se llama la coroides. Y en esta parte central se ubica justamente el iris, en la parte central donde está el cristalino, miren, ¿ya? Y la parte más importante del ojo, decimos así la parte más importante porque es la que va a captar el estímulo luminoso y es ahí donde ocurre la magia. ¿Por qué digo la magia? Porque entra el estímulo luminoso, que es un estímulo físico, y se convierte en estímulo eléctrico. Y eso ya va a viajar por los nervios hasta llegar a la corteza visual. Esta zona donde ocurre la magia es justamente la retina, es la capa nerviosa. ¿Y qué parte de la retina? Acá por aquí lo tenemos, miren. La retina histológicamente, esto ya es histología, esto ya no es anatomía. Histológicamente la retina tiene como 10 capas. Ahí es donde están estas células llamadas las células ganglionares de la retina, principalmente los conos y los bastones. Los conos permiten captar el estímulo luminoso, o sea, bastante luz. Y los bastones te permiten ver en la oscuridad, ¿correcto? Y eso es histología. Muy bien, entonces, dicho eso, esto es anatomía pura, esto ya es un poco de fisiología, pero les quiero mostrar esta imagen. Y aquí sí le van a tomar imágenes, fotos, porque esto está en su Canva, no hay problema. En cambio, lo siguiente, voy a salir de aquí, son estas imágenes que le van a tomar captura de pantalla, porque este es el resumen de todo lo que he hablado. Tómenle captura de imagen, o si están grabando, no hay problema. Entonces, si bien es cierto, aquí dice lesiones de las vías ópticas, hemos elegido esta imagen porque me permite visualizar en este gráfico las 3 estaciones, las 3 neuronas. Si la pregunta fuera tan sencilla, en un papelito te pongo, ¿no? Pregunta número 16B. ¿Cuántas neuronas participan en la vía visual? ¿Cuál sería su respuesta? 3 neuronas, ya. Pregunta muy fácil.
Una pregunta un poco más compleja. ¿Dónde se ubica la primera neurona? Células ganglionares. ¿En qué órgano se ubican estas células ganglionares? En el ojo. ¿En qué tejido del ojo? La retina. ¿Y esa retina qué capa del ojo es? Fibras. No. La Nerviosa. capa interna, eso, es la túnica nerviosa. Porque acuérdense, son 3 capas: la fibrosa, la vascular y la nerviosa. La nerviosa, retina, acuérdense. Entonces la capa nerviosa. Entonces ahí yo puedo jugar con ustedes para hacerles las preguntas. Entonces, lo más característico que siempre hemos hecho es esto: preguntar por las neuronas que se ubican en cada vía. Entonces acá está resaltado de color rojo las células ganglionares. Aquí le ponen un número nomás: primera neurona. Miren, nace la primera neurona que recibe el estímulo, y aquí este estímulo, que era un estímulo físico, se convierte en estímulo eléctrico. ¿Quiénes se encargan de conducir? El nervio óptico, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Llegan al quiasma. En el quiasma, ¿quiénes decusan? Solamente las fibras internas o mediales. Las laterales no, siguen el mismo lado. Después del quiasma viene el tracto o cintilla óptica. ¿Y a dónde lo va a llevar? Hasta el tálamo, al núcleo pulvinar, en este caso el cuerpo geniculado lateral. Y es ahí donde está la segunda neurona. Entonces ahí anoten ustedes: segunda neurona, cuerpo geniculado lateral. ¿Correcto? Y de eso también te puedo preguntar. Después existen las radiaciones ópticas, ¿no? Estas son las radiaciones ópticas, que son fibras de proyección. Y estas las van a llevar desde el tálamo hasta la corteza occipital. ¿Qué área es de Brodmann? 17. ¿Cómo se llama? Corteza primaria. Corteza visual primaria, ese es el nombre completo, ¿ya? Entonces puedo preguntarte así, ya hago la pregunta diferente. La tercera neurona de la vía visual se ubica en la corteza visual primaria. O te puedo preguntar, ¿qué neurona se ubica en el área 17 de Brodmann? La tercera neurona, ¿ves? Así voy dando vueltas al asunto. ¿Y cuáles son las áreas de asociación? ¿Qué áreas corticales son de asociación? La 18. La área 18 que complementa para que la imagen sea percibida como tal. ¿Correcto? Miren, no es difícil, no es complejo, pero tienen que acordarse porque son datos, ¿no? Muy bien, con eso acabamos vía visual. Ahora vamos a la vía auditiva. La vía auditiva es un poco más sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque el recorrido es fácil, pero sí son más nombrecitos que tienen que acordarse. Vamos.